¿Por qué necesitamos orar? Es el título del mensaje. ¿Por qué necesitamos orar? Y espero que usted, si no lo sabe, se aprenda este texto que es bien largo. Este es el versículo más corto que hay en la Biblia. Bueno, junto con Juan 11:35 que dice Jesús lloró. Cuéntele las letras y es la misma cantidad. Dígalo conmigo. ¿Cómo dice? Orad. Dile al que está a tu lado, orad sin cesar. O sea que la vida del cristiano tiene que ser una oración permanente y constante. No es que vas a dejar tus labores, tus quehaceres, tu trabajo, las hermanas amas de casa, no es que van a dejar de cocinar por estar tiradas de rodillas orando. Usted y yo debemos tener nuestro tiempo devocional a solas con Dios y el resto del día meditar en oración a Dios. Como lo hacía yo ayer. Ayer venía conduciendo y yo venía orando y venía meditando con mis ojos abiertos porque no podía cerrarlos, porque venía conduciendo. Amén. En algunas oportunidades, que no es siempre, cuando ya siento demasiado la presencia de Dios, ahorillo el vehículo, me parqueo y ahí hablo en lengua, adoro a Dios, lloro y luego avanzo. En un lugar donde sé que no voy a estorbar el tráfico. Pero les repito, este texto nos habla de orar constantemente, sin desmayar, sin cesar, quiere decir continuamente. Y como dice otro texto en la Biblia, orando en todo tiempo. Y ese tiempo no habla de horario o de tiempo cronológico, sino de circunstancia. Porque lamentablemente hay algunos que oran cuando tienen problemas. Cuando no tienen problemas, no oran. Y hay otros al revés, que oran cuando no tienen problemas. Cuando tienen problemas, no tienen ganas de orar. Así es el ser humano. ¿Quién lo entiende? Algunos una cosa, otros otra. Pero hoy quiero que entendamos por qué la oración debe ser una necesidad. Y es que meditaba que lamentablemente algunos cristianos, no todos, por lo menos el que está sentado al lado tuyo, no tú, no han entendido el valor de la oración. Y para ellos la oración se ha vuelto como que una obligación hacerlo. Y todo lo que es obligación o imposición termina volviéndose fastidio y cansancio. Lo que a usted le gusta, usted lo hace con amor. Pero lo que no le gusta, pero lo ve como una obligación, lo hace por salir del paso. Porque los pastores, los predicadores dicen que hay que orar, entonces voy a orar, para que si en la iglesia preguntan cuántos oraron hoy, yo pueda levantar la mano y decir yo oré. Entonces la oración se ha vuelto en una obligación para algunos, una imposición, y le restan la importancia. Y cuando lo hacemos en esa actitud, no le damos el valor y no lo hacemos como realmente hay que hacerlo. Y es por eso que algunos se meten a orar arrodillados, sentados, de pie, como sea, y cuando llevan 5 minutos de estar orando ya se les acaba el repertorio. Pero como el pastor, el predicador, la Biblia dice que hay que velar por lo menos 1 hora, entonces comenzamos a mirar el reloj y apenas han pasado 5 minutos. ¿Y qué más digo? ¿Qué más? Eso no te pasa a ti, eso le pasa al que está al lado tuyo. Y como que nos cansamos y nos fastidiamos, le repito, porque no hemos entendido. Mire, cuando usted y yo entendemos realmente la bendición que hay en el orar, los beneficios que trae orar, amén, entonces la oración viene a ser primero una necesidad en tu vida, en tu alma. Porque tú tienes claro que si no oras, algo puede pasar espiritualmente. Así como comemos, hay gente que simplemente porque no le da hambre no come. O vamos a hablar de porque no le da sed no toma agua. Y hay gente que se le puede pasar un día entero sin beber agua. Es que no me da sed. El agua es una necesidad para el cuerpo. Y el agua no puede ser reemplazada con gaseosas ni con jugos.
El agua tiene que ser agua, porque nuestros órganos necesitan ese líquido vital. Entonces, así como hay que beber agua, hay que comer. Amén. Hay que comer, porque si no el organismo se descompensa, se debilita y cualquier enfermedad nos afecta. Así la oración tiene que ser algo vital en la vida del cristiano. Porque si no oramos, entonces se descompensa el espíritu, que son las defensas espirituales. Así como el cuerpo tiene defensas cuando viene la gripe. Mire, yo les contaba en estos días que predicaba en uno de los cultos que yo estaba contento porque iba a pasar el año invicto. Invicto, ¿cómo así, pastor? No me había dado gripa en todo el año. Estamos que en octubre, ¿verdad? Es el mes 10. 10 meses. Y le había dado gripa a mi esposa, a mi hijo. Gloria a Dios. Hasta 3 veces les ha dado gripa en el año a ellos. Y allí tosían, fiebre, malestar. Y yo, gloria a Dios, venía a los cultos y los hermanos me decían: pastor, estoy engripado, no me salude tan cerquita para no contagiarlo. Yo le decía: de pronto Dios te sana si me saluda. Pero me cayó la gripa la semana pasada y estoy tosiendo un poquito todavía, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué no me daba gripa a pesar de que vivía en medio de gente con gripa? Porque mis defensas estaban altas. O sea que hay defensas en el cuerpo que repelan la enfermedad, cualquiera que sea. Mi papá siempre decía que hay gente que es como un guante de catcher. Cualquier virus lo agarra y no salen de una cuando les viene otra. ¿Y por qué? Porque tienen las defensas por el suelo. Espiritualmente, usted y yo debemos tener defensas espirituales para que cuando Satanás venga a atacarnos con problemas, con dificultades, con enfermedades, con crisis familiares, cualquiera que sea la crisis, no lo derrumbe, no lo tumbe, sino que usted esté firme en el Señor y diga: yo sé que hay algo grande que viene después de esta dificultad. Entonces, cuando usted entiende el valor de la oración ya no es una obligación, sino una necesidad. Y cuando usted lo ve como una necesidad de su alma, la oración se convierte en una pasión. Que yo creo que a muchos les hace falta llegar a ese nivel espiritual. Que la oración sea una pasión para ti. Que estar de rodillas o sentado depende de tu condición. Los que podemos arrodillarnos, arrodillémonos. Pastor, ¿y por qué hay que arrodillarse? Porque la oración se trata de humillación, de postrarnos. Porque cuando vamos a orar, vamos a hablar con el Rey de Reyes. Y cuando se habla con un rey, se le hace reverencia, se le postra. Y entonces, si mi espíritu y mi alma se humillan ante él, mi cuerpo tiene que doblarse. Pero algunos, por razones físicas, de salud, porque ya están entrados en años, no pueden arrodillarse. Hágalo sentado, como sea. Pero que usted tiene que dar el paso de que la oración sea una pasión para usted. Me explico, que sea una necesidad, pero agradable. Para hacerme entender un poco más, cuando usted llega agotado, el sol inclemente, cansado, usted busca un vaso de agua fría. No voy a decir Coca-Cola porque algunos ya tienen a Coca-Cola como un veneno. Voy a hablar de agua fría. Pero 20 años, 15 años atrás nadie hablaba de que la Coca-Cola hacía daño. Y cuando veíamos esa Coca-Cola burbujeante, pero vamos a hablar del agua. Usted se mete ese vaso de agua. ¿Cómo usted hace? O sea, como que le refrescó internamente. Eso tiene que hacer la oración en tu vida y en mi vida. Y se lo he dicho a mi esposa, a mi hijo, y se lo vuelvo a decir y se lo digo a usted como ejemplo. Mi oración de 3 de la mañana no es un compromiso ni una obligación. Es una pasión. Y yo puedo estar cansado, enfermo, pero yo sé que a las 3 de la mañana mi rey me está esperando. Y ella a veces me dice: pero descansa hoy.
lunes, hoy no tienes que predicar. Pero es que es una pasión, hermano. Estar con el ser amado es una pasión. Cuanto más estar con el Dios del cielo se convierte en una pasión. Y entonces mira el otro nivel. La oración no solamente va a ser una necesidad, sino que de la necesidad pasas a una pasión. Y cuando tú te apasionas por orar, la oración se vuelve un deleite. O sea, es algo sabroso, algo que tú no quisieras ni terminar. Y el tiempo se te va volando. Y ya no va a ser como cuando estás comenzando en el primer nivel. Llevo 5 minutos y ya no tengo nada que decir. 10 minutos y no sé nada. Señor, ¿y ahora qué digo? Y empiezo a pensar otras cosas. Cuando ya se convierte en una pasión y en un deleite, entonces tú no miras reloj. Amén. Yo sé que aquí hay gente que le ha pasado. Y de pronto reacciona, porque es como si entráramos en un éxtasis espiritual. Y reaccionamos y vemos ya la claridad. ¿Y qué hora es? ¡Ay, Dios mío, el café! Porque ya nos entregamos a ella. Eso tiene que ser la oración para nosotros. Recordemos que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba. Él se apartaba a solas, duraba toda la noche orando. Y te digo, la oración es la que nos da comunión e intimidad con nuestro Creador y Padre Celestial. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene comunicación con Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema de las parejas? Que se pierde la comunicación. No hay comunicación. Cuando son novios, son los que más hablan y hablan y hablan. Pero cuando pasan los años de matrimonio o de vivir juntos, ya no hay pasión por hablar. Ya no hay ese deleite por sentarnos a dialogar. Ahora llegan del trabajo y lo que hay es queja. Lo que hay es pleito. Que ayúdame en esto, que no me ayudes. Él llega y se mete en su cuestión de juegos o en el celular. Y cada uno por su lado. Y allí se va resquebrajando la relación, se pierde la confianza. Me pasó esto y esto en el trabajo, en la casa, los niños, etcétera. Ya no hay diálogo. Y entonces, por eso es que después vienen las rupturas. Vienen los grandes conflictos porque se perdió la comunicación. Espiritualmente eso es lo que pasa con muchos cristianos. Pierden el diálogo con Dios, la comunión con Dios. La comunicación con Él, donde yo le hablo, pero también aprendo a escucharlo. Y poco a poco se va enfriando el amor con Dios. Pero qué bueno que en esta iglesia no hay gente así. Cuando tú tienes comunión e intimidad con Dios, vienen los siguientes beneficios. Número 1, Dios te empieza a santificar. Y en eso meditaba lo que era la santificación. Porque tú tienes claro que a Dios no le puedes llegar de cualquier forma. Parejas, cuando somos entendidos en que queremos solucionar un problema, no vamos a hablar con el cónyuge con gritos, con palabras ofensivas, sino que yo creo que los entendidos primero nos preparamos psicológicamente, porque yo más o menos conozco el carácter de mi cónyuge, de mi pareja, y está enojada o está enojado. Entonces yo tengo que buscar la manera sabia de hablarle para hacerle entender. O sea que me preparo para poder entrar en un diálogo. Cuando tú tienes claro eso, que la oración no es cualquier cosa, sino que vas a hablar con tu Creador, con tu Padre y con tu Rey, entonces lo primero que tú haces es mirar tu condición. No me puedo presentar delante de Él de cualquier manera. Es decir, no te estoy hablando de vestimenta, sino de condición espiritual. Señor,
aquí estoy. Sé que he pecado, sé que he hablado mal, que he visto cosas que no debía. Sé que he pensado cosas, Señor, incorrectas. Sé que he actuado de manera apresurada, incorrecta. Por favor, perdóname, límpiame, Señor. ¿Cuántos hacen eso conmigo? Porque es lo primero que hay que hacer en la oración. Le repito, cuando usted va a arreglar el problema con la pareja, lo primero que hace es prepararse, pero también ver qué parte de culpa usted tiene. Ay, es que esta mujer es intensa. ¿Pero por qué? ¿Será que yo la vuelvo intensa? ¿Está aquí conmigo? Entonces, si yo voy a hablar con Dios, yo tengo que primero decirle: Padre, yo sé que he fallado. Yo sé que he hecho cosas injustas, incorrectas. Por favor, perdóname. Lávame con tu sangre. Y mire, cuando usted hace esta actitud cada vez que ora, si por lo menos usted ora una vez al día, usted hace esta actitud y la hace mañana y la hace todos los días, poco a poco usted se está santificando más y más y más, y va siendo la criatura que Dios quiere que realmente seamos. Entonces esto nos santifica, pero no solamente confesamos pecado, sino que cuando oramos nos santifica porque nos despojamos de pesos. Como dice el libro de los Hebreos capítulo 12 versículo 1: como tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para entrar a la presencia del Rey, no solo le confieso que he fallado, sino que le digo: Dios, quita de mí toda tristeza, toda preocupación. Quita de mí todo afán, Señor, toda tristeza. Porque quiero, Señor, tener comunicación contigo. Y usted se está santificando. Segundo beneficio de orar: nos da llenura espiritual. Porque esa es la vida del cristiano, que el Espíritu Santo se active, se avive en ti. Y la mejor manera de que el Espíritu Santo se avive y se active dentro de ti, no es que alguien ore por ti y te ponga la mano. La manera de que el Espíritu Santo se avive y se active dentro de mí es que yo confiese mi condición, me arrepienta, me libere. Y entonces el Espíritu Santo va a tener la plenitud de mi vida. Amén o no amén. El Espíritu Santo que está dentro de ti se va a activar. Y cuando el Espíritu Santo que está dentro de ti se activa, entonces escucha esto: viene la activación de lo que son los dones espirituales. Porque todos los que estamos aquí tenemos un don, por lo menos sobrenatural, de 1 Corintios 12. Todos, por lo menos uno. Y tú no sabes si durante el día el Espíritu Santo va a querer hacer uso de tu don. Porque recuerda que no es tu don, es de Dios. Y a Él le plació escogerte. Y hay gente que te pone al lado, en la empresa, en la escuela, en la universidad, en la tienda, en la calle, en el Transcaribe, donde vayas, que necesita del don que tú tienes. Que si tienes el don de sanidad y de milagro, por lo menos el sentarte al lado de Él, sin meterle conversación, lo impregne a Él y sea sano para la gloria de Dios. Que el que viene triste, afligido, cargado, se sienta al lado tuyo, viene hablando mal del gobierno y hablando mal de todo el mundo, se sienta al lado tuyo y va a sentir como que una paz. Es que cuando tú tienes santificación y tienes llenura, tú vas a reflejar la gloria de Dios. Y la gente que está al lado tuyo va a decir: desde que tú llegaste, la atmósfera cambió, el ambiente cambió, yo siento una paz, me gusta estar contigo. ¿No le ha pasado eso? Cuando tú oras con pasión y te deleitas en Jehová, se activa el Espíritu Santo. Número 3, te hablo de que esto es un pensamiento. Número 3, el tercer beneficio de orar es que la oración te da autoridad espiritual. La oración te da autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? Es poder ir en contra del reino de las tinieblas en primer lugar.
Es decir, que cuando usted se santifica, cuando usted se llena del Espíritu Santo y se le activan los dones, los ministerios, el servicio, entonces te vas a impregnar de tanta gloria de Dios que donde tú llegues, los demonios salen huyendo porque no resisten la gloria de Dios en ti. Por eso se debe hacer una necesidad en nosotros. Porque dígame dónde no hay demonio. Como una vez en una conferencia de parejas, entre tantas cosas le decía: salgan de la rutina, no esperen que los niños se duerman, no es que solamente sea en la noche, váyanse un fin de semana para otro lado, vayan a un hotel, gloria a Dios. Y alguien muy espiritual me dijo: pastor, a mí no me gusta llevar a mi esposa a hoteles, porque uno no sabe quién se acostó allí, si alguien adulterando u homosexuales, y eso tiene que estar lleno de demonios. Le dije: dime tú dónde no hay demonio ahora mismo. Si es que en tu misma casa no hay demonio. No escuches amén. Eso que tú tanto dices que por qué pelean, que por qué tanta desobediencia, eso es la demoniera que hay metida en tu casa. Pero cuando tú oras, te santificas y te llenas del Espíritu Santo, la gloria de Dios te impregna tanto que los demonios van a estar desde lejos. Eso se llama autoridad espiritual. Por eso la oración tiene que ser una necesidad para nosotros. Pero no solamente autoridad espiritual es enfrentar el reino de las tinieblas, sino que la oración te llena y te da autoridad espiritual para que se cumpla lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Si tú eres de los que te preguntas por qué yo oro y ato y reprendo y no pasa nada, examina tu vida de oración. Porque somos fáciles para quejarnos, para decir: en mí no resulta y oran por mí, no pasa nada. Revisa tu vida de oración. Revisa qué tan santificado estás siendo todos los días. Revisa qué tan lleno del Espíritu Santo estás siendo. Porque lo que yo sí creo es que cuando tú te llenas de Dios, la autoridad espiritual viene sobre ti. Cuarto y último beneficio: cuando nos llenamos, cuando oramos, la oración nos da acceso a las bendiciones materiales. Y mira que lo dejo de último y la gente lo quiere de primero. La gente lo quiere de primero. Pastor, es que es mi prioridad. Lo que para ti es prioridad, la Biblia lo llama añadidura. Lo que tú crees que es prioritario, para Dios es lo último. Pastor, ¿cómo que para Dios es lo último que mi hogar se restaure, que mi matrimonio esté bendecido, que mis hijos se salven? Porque a Dios le interesa primero tu alma. Porque si Dios salva a tu marido y lo convierte, ¿qué testimonio le estás dando tú? Si Dios salva a tu mujer y la convierte, ¿qué testimonio le estás dando tú? Entonces, primero busca tu santificación. Busca tu activación para que tú seas un buen ejemplo para el resto de la familia. Lo que tú ves como prioridad o como necesidad, Dios lo tiene como último. Por eso Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primero la oración, santifícate, llénate, busca autoridad espiritual y vas a ver cómo Dios te va a conceder lo que tú tanto le estás pidiendo. Porque entonces eso te va a traer beneficios materiales. La oración que agrada a nuestro Padre Celestial nos acerca a Él. Y Él, como buen Padre, nos dice: si tú y yo, siendo malos, sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Busca primero la santificación. Busca primero la llenura espiritual. Busca primero la autoridad espiritual. Y vas a ver cómo muchos sueños se harán realidad. Espero que esta palabra te quede grabada en el corazón.
que tiene que ser prioridad para nosotros orar, no por obligación, no por compromiso. Pastor, ¿y cómo oro así como usted está diciendo? En próximos cultos te estaré enseñando.